dejar la víbora chillando, es el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con todo, que amor con amor se pague, así que hay que ir a No Apto para Cínicos para en la transmisión en vivo y en directo a partir de la 1 de la tarde, darle like, suscribirse al canal para que siga creciendo y obviamente respaldar con los superchats, con los donativos para que siga avanzando el proyecto de No Apto para Cínicos, ahí donde conduce el maestro Jaime Hernández, acompañado de Hildy, su compañera de vida, y como él dice, su editorialista de cabecera, Yago Batusay. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues indignado, Vicente. Ah, cabrón, ¿por qué? Pues porque el maestro Paco hace lo que se le pega la gana. Ah, Hace lo que se le pega la gana. El otro día no acude a la cita puntual, pues porque amaneció empiernado, según me han confirmado tus fuentes de palacio. fuentes de palacio. Y hoy, quién sabe en qué andará haciendo este muchacho, por Dios. No, esperemos que el maestro Paco Cruz se encuentre bien, batallando, según tengo entendido, está toda máquina ya afinando, puliendo, creo que ya va en el capítulo 7 y Ujú, ujú. y lo trae porque tiene que apurarse pero todo está bien, según tengo entendido. Oye, mi querido Jaime, la presidenta muy generosa con Esteban Moctezuma, ¿no? Empecemos de atrás para adelante, si me permites. Muy generosa, hasta le dice que él es pues el artífice de que Estados Unidos no haya logrado imponer un impuesto alto a las remesas, lo apapacha, pero pues se va, ¿no? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Todavía no lo definen, pero se va este personaje que ha sido señalado por su cercanía a Ricardo Salinas Pliego en su momento, por su mediocre o gris paso por la Secretaría de Educación Pública. En su momento también fue secretario de Gobernación, si recuerdo bien, en Sí. tiempos de Cedillo. Así que, bueno, pues seguirá trabajando por México. ¿En qué trinchera? Está por verse Esteban Moctezuma Barragán, al que le vuelven a decir en la jeta, ya va a llegar el embajador o ya llegó, así para que no se diga sorprendido y termine de empacar las maletas, mi querido Jaime. Sí, y es innegable que a Esteban Moctezuma lo retiraron de la embajada de Washington como un gato en reversa, ¿no? Que se aferra a las alfombras de la oficina. Y yo creo que el hecho de que la presidenta no tuviera claro ayer cuál va a ser el cargo que le va a conceder, dice que va a ser una sorpresa, pues indica que no sabe muy bien qué hacer con él. Yo, francamente, creo que este show de la presidenta ayer, diciendo que estaban muy contentos, exagerando la labor del embajador, diciendo que gracias a él no se puso un impuesto a las remesas, mentira cochina. A lo mejor hizo Esteban Moctezuma, se pronunció, pero todo mundo coincidía, la banca, la Cámara de Comercio en Estados Unidos, de que era un terrible error imponer un impuesto, tal y como quería Trump, a las remesas. ¿Por qué? Pues porque de esas remesas dependen miles de gentes en todo el mundo. Entonces, imagínate, ¿no? Imagínate lo que habría perdido la banca, lo que habría perdido las familias en todo el mundo, y hubiera habido una serie de cadenas, una reacción en cadena que atizaría el fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, no es que Esteban Moctezuma haya sido el hombre que con su varita mágica haya dicho que se deshaga este impuesto, estas intenciones de Donald Trump. A Donald Trump nadie lo convence de nada. Eso por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que Esteban Moctezuma se aferró durante mucho tiempo en la embajada. Los logros son pocos, son exiguos. Su vínculo con el señor Ricardo Salinas Pliego se mantuvo inasequible al desaliento, con Armando Guzmán como su principal, con su enfant chouchou, mejor diría yo, su gorda chouchou,
su consentido, su consentida como corresponsal de TV Azteca en la embajada. Y luego, la verdad es que es muy pobre la labor desarrollada en un momento complicado Oye, para dime. tan pobre que cuando le quiere responder a la presidenta dice, bueno, recuerda que fueron legisladores de todos los partidos, ¿no? Y Y sí, dices: "¿What?". o sea, dices tú, o sea, la presidenta te está dando el reconocimiento, el crédito, y tú ahí vas a quedar de lambiscón con todos, incluyendo PRI, PAN, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es mi opinión, perdón. Y fíjate que, mm, yo todavía no consigo todavía no consigo, encontrarle realmente este mérito a Roberto Velasco, pero es un tema personal mío que a lo mejor desconfío de Roberto Velasco a la hora, por ejemplo, cuando se tendría que haber hecho una llamada de atención al embajador de Estados Unidos en México. ¿Tú crees que Roberto Velasco iba a llevar a rastras al embajador, eh, a la cancillería para exigirle explicaciones? No, hombre. Roberto Velasco, digo, yo decía ayer, si acaso decidía acudir a la cancillería, ¿qué iba a hacer Roberto Velasco? Le iba a decir: "A ver, embajador, le ofrezco una chupachus aquí, siéntese, por favor, explíqueme, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo usted esto?". Yo no veo a Roberto Velasco, leyéndole la cartilla, a Ronald Johnson. No lo veo. Este hombre, Ronald Johnson, es un hombre que arrastra los colmillos, ¿no? Es un experto en operaciones encubiertas, que por supuesto que estaba enterado de la participación de 2 agentes de la CIA en Chihuahua, uno que había llegado con visa de turista y otro que portaba pasaporte diplomático. ¿Tú crees que Ronald Johnson no estaba enterado de eso? Por supuesto que sí. Bueno, y fíjate que, todo este sentimiento que yo ayer, la verdad, con todo y lo que respeto, admiro y estoy muy feliz por tener en México una presidenta como Claudia Sheinbaum. Yo ayer, que reclamé a la presidenta el derecho al pataleo, el derecho a la rabieta por la forma en que ha reaccionado frente al tema de la CIA. Y yo creía que era un tema mío, de que a lo mejor ya estoy viejito y me estoy avinagrando, pero, ¡oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Esta mañana me encontré un artículo, muy interesante del Wall Street Journal que coincide conmigo. Fíjate, ve lo que dice el Wall Street Journal. Dice: "Claudia Sheinbaum está aprendiendo el precio de complacer a Trump". Te voy a leer unos párrafos porque refleja en buena medida el cabreo, el enojo que hay en cierto sector de la izquierda por la reacción tan tibia que ha tenido la presidenta con el tema de la CIA. Fíjate bien lo que dice así. Cuando la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se enteró la semana pasada de que 2 funcionarios de la CIA habían muerto en un accidente automovilístico en el norte de México mientras participaban en una operación antidrogas, podría haber optado por expresar su indignación ante una violación aparentemente flagrante de la soberanía mexicana. En cambio, su respuesta fue tibia. Declaró públicamente que, si había algún culpable, era el gobernador opositor del estado de Chihuahua, la gobernadora opositora, cuyos funcionarios habían estado colaborando con los agentes estadounidenses. Finalmente envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos expresando su sorpresa y solicitando más información. Incluso esa muestra de moderación pareció irritar a las autoridades de Washington. La secretaria de Prensa, Carolyn Levitt, declaró que si bien Estados Unidos ha recibido cierta cooperación de México, aún queda mucho por hacer y que mostrar algo de compasión por los funcionarios estadounidenses fallecidos. Era un patrón ya conocido en la relación entre los 2 países vecinos. Cada vez que Sheinbaum le daba un poco de margen al presidente Trump, él le exigía más. Más de un año después de que ambos líderes asumieran el cargo, este tira y afloja está acorralando a la presidenta de México.
De esta manera podía estar siguiendo los pasos de otros líderes mundiales que intentaron forjar una alianza de trabajo con Trump, desde la italiana Giorgia Meloni hasta el francés Emmanuel Macron, solo para terminar en un distanciamiento. Todo comenzó con decisiones que le costaron a Sheinbaum muy poco capital político, como el envío de tropas de la Guardia Nacional a la frontera para detener el contrabando de drogas con destino a Estados Unidos y el cierre de las puertas de México a los migrantes de Venezuela y otros países. Pero últimamente, Trump ha presionado a Sheinbaum para que tome medidas que podrían enfurecer a su base política. El incidente con los funcionarios de la CIA se produce justo cuando ambos gobiernos comienzan a revisar el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, vital para la economía mexicana. La mayor parte de la tensión proviene de las amenazas de Trump de emprender acciones militares y atacar a poderosos cárteles en territorio mexicano, una medida que dañaría gravemente la cooperación entre ambos países. Y fíjense bien que esto ya dicen, según el Wall Street Journal, que le ha comenzado a costar a la presidenta apoyo, simpatías en el seno de la izquierda. Y esto es verdad, porque la gente todavía no termina de entender cómo no hubo una reacción más enérgica, cómo la presidenta no hizo una fulminante expresión de rechazo al embajador Ronald Johnson. Y esto, según el análisis del Wall Street Journal, Claudia Sheinbaum está aprendiendo el precio de complacer a Trump. Y Miren, fíjate nada más, ¿quién te lleva la contraria? Raimundo Riva Palacio, dice. joder, De manera radical, la presidenta Claudia Sheinbaum bajó el tono de la protesta por la participación. O sea, según él ya había protesta de parte de la presidenta por el tema de la CIA. De manera radical, la presidenta Claudia Sheinbaum bajó el tono de la protesta por la participación de la CIA en operaciones terrestres conjuntas con los agentes ministeriales de Chihuahua, bajo el correcto supuesto de que violaron las leyes mexicanas, lo que, como señaló, es algo muy serio para ser omisos. No quiere pelearse con el gobierno de Donald Trump y tiene razón. La violación a la ley puede contenerse y sancionarse de manera enérgica sin escalar al punto de generar una crisis diplomática. por Dios. Bueno, ahora yo pregunto, Jaime, ahí te va, déjame diferir respetuosamente. Entren. ¿Qué esperamos? Que pida a Claudia Sheinbaum que retire a pedirle a Trump que retire a su embajador. ¿Qué es lo que esperamos? Porque muchas personas, hasta a mí, es que te viste muy tibio. Sí, fuiste muy tibio. ¿Qué esperan? O sea, le pregunté a la presidenta que cuál iba a ser el precedente para que a nadie más se le ocurriera meter agentes de la CIA, si acaso, ¿no? En la oposición, destitución o qué pensaba del juicio político. ¿Qué se espera? ¿Qué no sería tibio en la respuesta? Digo, para entrarle a la controversia de lleno, ¿no? Punto número 1. Se ha violado la Constitución. Eso es innegable. Se ha violado la Constitución. ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador presionó para que se modificara la Ley de Seguridad Nacional del 2020? Porque sabía que si no lo hacía, que si no mantenía a raya las agencias de Estados Unidos, estas iban a seguir funcionando como siempre. De hecho, ¿por qué razón Donald Trump manda a un personaje con el perfil de Ronald Johnson? Porque sabía que Ronald Johnson sabe hacer su tarea. ¿Y en qué consiste la tarea de la CIA? En aprovecharse de los resquicios, de las debilidades de un sistema político mexicano que tiene gobernadores de oposición en ciertos estados fronterizos. Él es la entrada perfecta, es la puerta que necesitaba Johnson para introducir a la CIA, ¿no? Entonces, yo creo que no tendríamos que pecar de ingenuos. Y a mí me hubiera gustado, no estoy diciendo, y creo que aquí el que está exagerando es Raimundo Riva Palacio. ¿Tú crees realmente que si la presidenta hubiera llamado a capítulo al embajador a Palacio Nacional, eso hubiera desatado una crisis diplomática y política? Pues no, pues no. ¿Por qué? Porque Ronald Johnson sabe que le conviene
no pelearse con la presidenta de México, de la misma forma que la presidenta sabe que no le conviene pelearse con el presidente Donald Trump. Para mí hubiera sido más inteligente por parte de la presidenta llamar a capítulo a Ronald Johnson a Palacio Nacional y leerle la cartilla, porque esto es inaceptable. Ahora, ¿qué es lo que hizo la presidenta? Bailó un jarabe zapateado, le dio la vuelta, estuvo, no, que se encargue Omar García Harfuch, sí, que él se encargue, que él ya, que se comunique con lo que tenga que comunicarse, que la busque a la gobernadora, pues ya se entrevistó con Omar García Harfuch, ¿me entiendes? Es como decir, no, no, tranquilos, tranquilos. ¿Sabes, sabes cuándo va a pasar eso? Me quiero imaginar. Cuando se confirme, si es que se confirma, el otro tema que le puse a la presidenta sobre la mesa, de que Ronald Johnson ya trae un plan o que desde Estados Unidos ya el jefe le marcó un plan, una estrategia para mm, ir contra, entre comillas, políticos corruptos, eh, pues de todos los partidos, ¿no? Sobre todo estos que dicen de Morena. Yo creo que los de la oposición se van a llevar una sorpresa, porque no solamente se hablaría o no se hablaría de los de Morena, sino de los del PRI, los del PAN y los que caigan. Pero eso sí terminaría siendo un tema de injerencismo, porque al final, como dijo la presidenta ayer en la mañanera, esos son temas que le corresponden a las autoridades mexicanas. Imagínate tú, no nos va a mandar Donald Trump a los militares, a los soldados, pero sí nos está mandando, entre comillas, a un fiscal personificado en embajador, en este caso Ronald Johnson. Yo creo que ahí es donde se va a complicar la cosa si es que se confirma. No lo sé. Por ahí va lo que pienso, mi querido Jaime. Yo lo que creo, mira, y conste que, insisto, yo admiro y sigo apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en este tema creo que sí se equivocó. Mira, ayer, solamente ayer, cuando le preguntaron a la presidenta sobre la comisión que creó Maru Campos para esclarecer el tema, la presidenta comentó con sarcasmo: "Ah, ¿necesita crear una comisión para eso?". ¿Por qué no? Porque, claro, es tan evidente que no necesita demostración esta violación a la soberanía nacional. Bueno, de la misma suerte, ahora se está tratando con una comisión de investigación, para ver lo de la CIA, para ver que se aclare que hubo que realmente es necesaria una comisión de investigación para llegar a la conclusión que se vulneró nuestra soberanía. Es decir, la presidenta comenta con sarcasmo la creación de una comisión por parte de Maru Campos y ella misma acepta una comisión para que se investigue. Vamos a ver lo que el Consejo de Seguridad Nacional nos dice sobre qué es lo que pasó con la CIA. Vaya, a donde voy, no estoy yo a favor de convertir este incidente en un casus belli, en una declaración de guerra, no. Lo que creo es que le faltó inteligencia y estrategia política a la presidenta para defender nuestra soberanía nacional. La actuación de la CIA sin autorización es un tema explosivo por definición, y no es poca cosa, porque en México el historial de la CIA todo el mundo la conocemos. La CIA tenía a su servicio a presidentes como Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, a Adolfo Ruiz Cortines. La CIA hacía lo que se le pegaba la gana, encubría asesinatos, secuestros. Su alianza con el negro Durazo es y fue infame. El principal responsable de la CIA, John Winston, era un mujeriego. Se casó creo que 2 o 3 veces. Una de sus mujeres, desapareció, así, sin más, y contó con la colaboración del gobierno de México para no esclarecer nunca qué había pasado con esa esposa del director de la CIA en México. El director de la CIA, le celebró, el asesinato de estudiantes en Tlatelolco. El embajador de la CIA atizó la guerra sucia contra Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, la era infame de la guerra sucia, cuando el señor exgobernador de Guerrero, el señor, ¿cómo se llamaba? Ay,
ahorita me acuerdo, hacía lo que se le pegaba la gana, hacía lo que se le pegaba la gana, hacía, asesinaba, desaparecía. Figueroa, Rubén Figueroa. Rubén Figueroa, el exgobernador de Guerrero, hacía lo que se le pegaba la gana y no pasaba nada porque contaban con la cobertura de la CIA. En aquel entonces, el Departamento de Estado se escandalizaba por la desaparición de políticos, de periodistas. Nunca. Ah, pero ahora que está Morena en el poder, vienen los informes, ¿no? En materia de derechos humanos, México está violando, asesinan a periodistas. ¿Cuántas veces vimos al payaso de Jorge Ramos compareciendo en una mañanera para reclamarle a Andrés Manuel López Obrador? Señor presidente, son sus propias cifras, los desaparecidos en México. Entonces, yo creo que entre nosotros, la mayoría de los mexicanos, existe un recelo histórico profundo hacia la CIA. ¿Por qué? Y todavía se cachondean los propios funcionarios del Departamento de Estado. ¿Sabes cómo le dicen a esta actitud del mexicano? Le dicen, no, es que pinches mexicanos tienen el síndrome de la emboscada. No mamen, ¿cuál síndrome de la emboscada? Como si no hubiéramos sido emboscados, y no solamente emboscados, atacados. Así le llaman ellos. No, es que ustedes padecen del síndrome de la emboscada. Ustedes creen que la CIA va a estar, se ha convertido en su sombra. No, la CIA actúa y ha actuado y va a seguir actuando así en México y en todo el mundo. Oye, Jaime, a ver, me gustó esto que dijiste. Bueno, perdón, me gustó, es un decir, pues, o sea, suscribo esto de exigir nuestro derecho de pataleo, dijiste, ¿no? Sí. Claro que sí. Pues sí, fue lo que nos dijo desde siempre Andrés Manuel López Obrador, con el que hemos incluso diferido respetuosamente en la mañanera en el sexenio pasado. Pues ahora también, parte del planteamiento ayer era, a ver, hay una exigencia de que no haya impunidad en este caso, ¿no? O sea, sí, hacia Estados Unidos, por lo que estás mencionando, y hacia México, Yo contra... cuando yo escuché tu intervención, le dije, vaya, porque los dos habían estado suavecitos, pero cuando tú le diste el giro a la otra pregunta que le hiciste, le dije, vaya, coño, pues sí, no puede uno estar en tema complaciente, señora presidenta, sí, no, hay que repreguntar como repreguntaste ayer. Y la idea era, pues eso, ¿no, Jaime? ¿Qué vamos a hacer con los que admitan que sí violaron la Constitución y que sí cometieron delitos? Por eso le dije, ¿qué piensa del juicio político y qué piensa del llamado por la destitución? Al final renuncia el fiscal de Chihuahua. En este sentido va mi planteamiento para ti, Jaime. Yo creo que piensan que somos pendejos, sobre todo los de Chihuahua, los panistas, ¿no? Han de pensar que como ya renunció el fiscal, las aguas se van a calmar. Pues más aún es que la gente tiene y tenemos que levantar la voz, porque si con esta renuncia el exfiscal Jáuregui admite violación a la Constitución, violación a las leyes, pues no, no nada más porque renunció que se vaya a casa, no, al bote, si así lo define un juez. ¿Me permites volver a poner Claro, al fiscal? Porque claro. esto es parte de lo que estamos mencionando y este derecho que tú llamas bien y me gusta, ¿no? Ese derecho a patalear, pues claro, pues ni modo que, ¿cuántas veces hemos hablado aquí que no es un cheque en blanco? Exacto. El respaldo. A ver, vamos a ver y escuchar. Momentos y que ya me fue recibido en el despacho de nuestra ciudadana gobernadora. Maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora del estado de Chihuahua, presente. En ejercicio del deber de responsabilidad que impone el servicio público y con pleno respeto a la transparencia que la ciudadanía demanda, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del estado. Mi actuación y la de esta institución ha tenido como norte la protección de la sociedad y la acción con toda la fuerza del Estado para enfrentar al crimen organizado. Es una labor que realizamos cientos de funcionarios en esta fiscalía con un enorme compromiso y muchas veces arriesgando nuestra seguridad. Dicho compromiso exige, además de valor y convicción,
el estricto respeto a la legalidad y a la soberanía, y a los protocolos de colaboración internacional. En ese equilibrio se fundan las decisiones que hemos tomado y las facultades que debemos ejercer para garantizar la seguridad y la justicia. Es mi deber reconocer que respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros, la información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación. Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito del liderazgo institucional y la necesidad de corregirla. No está Desafortunadamente aquí, estos hechos... no está aquí admitiendo, confesando, mi querido Jaime, lo que al final estamos catalogando como una violación a la Constitución, una violación a las leyes. Y luego dice, porque la sociedad lo exige, ¿no? Bueno, la sociedad está exigiendo vote. Pues, o sea, que la sociedad siga exigiendo, porque no puede quedar simplemente en una renuncia del fiscal y ya nos lavamos las manos, cada quien a su casa y cada quien a lo que viene, ¿no? Sí, y yo creo, de hecho, esta renuncia, eh, yo no sé si te acuerdas que durante el pasado fin de semana hubo una serie de trascendidos en las redes, una serie de rumores, versiones, bastante ajustadas, vaya, que tenían sentido. Y según estos trascendidos, la gobernadora Maru Campos y su fiscal se habían agarrado del chongo, pero fuerte. Y a gritos a voces, ella le dijo, pues, ¿cómo vamos a salir de esto? Tú tienes que pagar por esto, o ¿quién va a pagar por esto? ¿No? Y, o sea, un poco echándose la bolita el uno al otro. Al final hemos visto que quien ha pagado por este escándalo ha sido el fiscal, que ayer llegaba, ya sabes, corto de aliento para reconocer una realidad de lo que ya no podría escaparse. Tenían que pagar, pero yo digo, María Eugenia Campos es capaz de sacrificar a sus mascotas, quemar el piano, quemar la casa antes de renunciar o declarar que ella es la responsable de todo esto, ¿no? Así es que vamos a seguir viendo más de esto. Yo tengo incluso dudas de que ella vaya a comparecer ante el Senado, porque ayer mismo la presidenta, cuando le preguntaron, señora presidenta, ¿usted cree que va a comparecer? ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta? Pues no sé, yo no puedo decirle a la gobernadora de Chihuahua que comparezca. Esa respuesta de la presidenta, es cierto, no puede obligar a la gobernadora porque es un gobierno soberano, pero yo creo que la respuesta de la presidenta debería haber sido, pues yo creo que ella tiene una responsabilidad, no solamente con sus ciudadanos, sino con el Estado mexicano, de dar una explicación. Y se acabó. Pero eso de que yo no puedo obligar a la embajadora, digo, a la gobernadora a comparecer en el Senado, a mí tú dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con la presidenta? ¿Por qué esta consideración? Entonces, yo creo que esto ha dejado muy, ¿sabes? Con la tripa un poco dura a mucha gente que creen que la presidenta digamos que no ha sido lo suficiente firme
al enfrentarse en este tema que ella considera muy tóxico, muy radiactivo, porque lo que ella ya no quiere es enojar a Donald Trump en el marco de las negociaciones del TEMEC. Bueno, pero lo mismo ocurrió con el tema de Marcelo Ebrard. O sea, para mí es indignante los actos, el hecho de que Marcelo Ebrard hubiera traficado con influencia, siendo canciller, siendo responsable de de la defensa del Estado mexicano, de esta nueva política de transparencia, claridad, que le haya dicho, no, es que Marcelo es muy importante lo que está haciendo, no podemos tocarle un pelo, básicamente, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos actuaciones de la presidenta, una respuesta un poco evasiva, evasiva ante el escándalo de la CIVA y de plano negándose a someter a este Marcelo Ebrard a una investigación, porque según el argumento de la presidenta es que no hay normas que regulen esto. Dices, a ver, es necesario que haya normas para el comportamiento de la gente que forma parte del gabinete, que saben que no pueden cometer abusos o abusos como tal y como los cometía el presidente en la era del PRI. Entonces, ese tipo de cosas a la gente, ¿sabes? A la gente no le ha gustado. Y lo curioso del caso es que yo encuentro muy sospechoso el hecho de que, por ejemplo, de alguna manera encuentren defensores entre gente del PAN, entre comentócratas como Jorge Castañeda, que cuando le preguntaban, precisamente para el artículo del Wall Street Journal sobre qué es lo que le está pasando a la presidenta, Jorge Castañeda la defiende en cierto sentido porque dice, no, pues ante estas acusaciones, dice, bueno, la presidenta, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero qué otra pudo haber hecho la presidenta de México? ¿No? Porque fíjate bien lo que dice literalmente Jorge Castañeda en este artículo para el Wall Street Journal. Dice, no estoy de acuerdo con casi nada de lo que Claudia Sheinbaum ha hecho, dijo Jorge Castañeda, el ministro de Relaciones Exteriores, que la ha criticado, pero no sé qué podría haber hecho de otra manera. Entonces tú dices, no, pues entonces, pues claro, él piensa como viejo priista, como viejo panista. Insisto, no es necesario declarar casus belli el tema de la CIA, ¿no? Ni otros asuntos, o no meterse con Marcelo Ebrard, o meterse con Marcelo Ebrard. No es necesario mandar a la cárcel a Marcelo Ebrard, no es necesario declarar la guerra a Estados Unidos, no, pero tener un poco de dignidad de cara a la galería, si tú quieres, llamar al embajador a Palacio Nacional. Señor embajador, por favor, que no se vuelva a repetir esto, por favor. Entonces, eso es ¿sabes? Y a lo mejor, insisto, a lo mejor el equivocado soy yo, a lo mejor el equivocado soy yo, pero, ¿sabes? Así es esto, querido Vicente. Y me dicen que ahora Vicente Serrano está siguiendo el ejemplo de Paco Cruz, haciendo ¿Por mutis. qué? Ay, ay, No, aquí estoy, aquí estoy. Nada ay, más que piqué la tecla equivocada porque estaba buscando en X, en Twitter, la cuenta del embajador Ronald Johnson, porque estoy buscando el, eh, el discurso que pronunció en, en Sinaloa, mi querido Jaime, y él comparte en redes sociales su discurso, ¿no? Que es sí, tomado por medios como Los Angeles Times para decir aguas que vienen a lo mejor no con soldados, pero sí con la intención de pues injerencista de Donald Trump desde otras estrategias y con otros planes, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención. Eh,
dice el embajador que stay tuned, como si vinieran noticias, ¿no? Como si algo más viniera. Y estoy viendo que este es el problema, ¿no? Que hay medios como TV Azteca que luego del planteamiento que le hago a la presidenta sobre este plan injerencista del embajador de Estados Unidos en México, lo usan para el golpeteo. Fíjate lo que dice Sarmiento con Manuel López San Martín, solo como ejemplo. Échalos ese. Van a acabar las uñas, varios en Morena. Sergio Sarmiento, querido Sergio, Manuel, ¿cómo estás? Es un gusto. Muy buenas noches, Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Carlos Elizón, Qué querido gusto, Carlos, ¿cómo Manuel, estás? gracias. Muy buenas noches. Pues son varias piezas de un mismo rompecabezas que vamos armando, Sergio, porque está la nota que ayer se publica En Los Angeles Times, las palabras del embajador, lo que ya sabemos, además, y luego están los vínculos y los nexos indecibles de varios políticos Bueno, mexicanos. lo que hemos visto desde hace meses, diría yo, es una serie de advertencias por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también por otros funcionarios. Marco Rubio, el secretario de Estado, es uno. Y ahora vemos estas advertencias de Ronald Johnson, el embajador. No creo que lo haya dicho nada más como una ocurrencia, no creo que haya estado improvisando, creo que es un mensaje y quizás se está acercando el momento en que veamos acusaciones formales. Hasta este momento solo hemos visto cancelaciones de visa. María del Pilar, la gobernadora de Baja California, nos enteramos ahora que también Rubén Rocha Moya está tiene la cancelación de su visa, aunque él no ha dicho nada al respecto. Pero aquí la pregunta es si vamos a empezar a ver ya acusaciones formales. Lo que ya estamos viendo, curiosamente, son agentes de los Estados Unidos operando en nuestro país, en este caso en Chihuahua, que está llevando pues, a una conmoción política allá en Chihuahua con la renuncia de César Jáuregui, el fiscal. Lo que sí vemos es que pues, están empezando a operar agentes de los Estados Unidos en México, que fue lo que dijo el presidente Donald Trump que iba a ocurrir. A ver, mi querido Jaime, no sé si esté congelado o no en imagen, que me confirme la querida Ceci Vega, pero a ver, ¿no te parece muy extraño para el análisis, que se hable solo como si nada más hubieran quedado políticos de Morena, ¿no? Y como esta idea de que solo hay corruptos en Morena. Sí. A ver, que vea el que quiera ver y que escuche el que quiera escuchar. Es si acaso, una estrategia para buscar doblegar a la presidenta, doblegar a México en momentos de la revisión del tratado, del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá, solo como ejemplo, porque nadie se ha preguntado, oye, ¿y ya dejaron de investigar los nexos de Felipe Calderón con Genaro García Luna? Oye, si tuvimos un sexenio tan corrupto como el de Enrique Peña Nieto, ¿ya la libró Videgaray nada más porque es amigo de Jared Kushner? ¿O Miguel Ángel Osorio Chong, el chino Chong, que fue secretario de Gobernación cuando la verdad histórica, la construcción de la verdad histórica, luego de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa? Y hay un etcétera ahí muy cabrón, querido Jaime. Y ahora resulta que la corrupción en la política solo se da con la llegada de Morena al poder, de acuerdo a la cabecita de estos personajes y al actuar, todo pareciera indicar, de los agentes del norte, si me permites la expresión, Jaime. Sí, y coincido contigo. Yo creo que aquí hay un tratamiento para presentar a Claudia Sheinbaum como una mujer que está perdiendo gas, como una presidenta que gradualmente se ha debilitado, que está experimentando el cansancio y el desconcierto que lleva consigo el sortear varias crisis a la vez, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador hubo un intento similar, porque acuérdate que con Andrés Manuel López Obrador
se vino la pandemia, su desafío al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que le sugerían, ven por un préstamo, Andrés Manuel, y él dijo, porque Andrés Manuel decía, el que se aflige, se afloja, y eso es verdad. Entonces, Claudia Sheinbaum es de esa escuela, ella sabe que si se aflige, muchos van a considerar que se está aflojando, y esa es la impresión que desde mi punto de vista intentan presentar mucha gente, ¿no? Sí, hay problemas en el seno de Morena, sí, hay decisiones que cuestionamos nosotros mismos, pero esto quiere decir que la presidenta está débil, esto quiere decir que la presidenta ha perdido la concentración. Mira lo que dice el Wall Street Journal a propósito de esto. Dice, y fíjate lo que dice el Wall Street Journal. Según fuentes cercanas, Sheinbaum duerme poco, a menudo apenas 4 horas. Se la ve más indecisa y agotada, extenuada tras pasar largas horas en los fríos pasillos y oscuros corredores del ornamentado Palacio Nacional. Mira, ¿ya ves cómo está pintando The Wall Street Journal? Yo ya veo a la presidenta pobrecita con una cobijita ahí en los pasillos diciendo, ¿qué voy a hacer? Dios mío, Andrés Manuel, ¿qué harías tú? ¿No? Y luego, fíjate lo que dice también. Su agenda es agotadora. Llega a las reuniones de seguridad todos los días laborables a las 6 de la mañana, impecablemente vestida. Desde ahí sube al podio a las 7:30 para su rueda de prensa diaria y no deja de trabajar hasta bien entrada la madrugada. Sheinbaum ha siempre sido conocida por su excesiva cautela. Ahora, personas cercanas a ella afirman que a menudo se muestra indecisa, agobiada por la preocupación sobre cómo reaccionarían tanto los seguidores de Trump como los de López Obrador. No me jodas. Bueno, esto es fantasía pura, ¿no? Y mira lo que solía trabajar para un hombre de carácter fuerte. Hay unos que están traduciendo esto. Dice, la presidenta de México solía trabajar para un macho alfa, así que pensó que podría tratar con Trump. Una turbia operación de la CIA está poniendo a prueba esa idea. ¿Ves a dónde voy? La quieren presentar como una mujer que se levanta de madrugada, no puede dormir, está con su rebocito ahí en Palacio Nacional como una pobrecita, como un alma en pena, con el frío, con el calor. ¿Qué voy a hacer, Andrés Manuel, por favor? ¿Por qué no te pusiste un teléfono Buscan, rojo? buscan debilitar la imagen, pues. Exacto, exacto. Es decir, sí hay gente como yo que estamos descontentos con las actuaciones de la presidenta, sobre que pudo haber sido más enérgica, pero yo no veo a Claudia Sheinbaum, como alma en pena en los pasillos de Palacio Nacional. Digo, francamente, entonces aquí es un juego de espejos que está utilizando el Wall Street Journal. Siempre hay que leer a los diarios estadounidenses con esta cautela, bajo una luz bastante cautelosa. En una parte, tú dices, no, esto coincide conmigo del Wall Street Journal, que considera que cada vez está dubitativa frente al caso de la CIA, pero eso no quiere decir que Claudia Sheinbaum, ¿sabes? Esté ahora apanicada, muerta de miedo, ¿sabes? Deambulando por los palacios de nacionales en horas de la madrugada, que ahora sí que no se la jalen los del Wall Street Journal. Oye, Jaime, a ver, y también creo que está claro que el derecho de pataleo es diferente al golpeteo, que el derecho de pataleo es diferente a las malandradas de varios personajes desde medios de comunicación o rincones políticos. No es lo mismo los escupitajos venenosos de aquellos desde la derecha que no quieren, que no pueden ver, que no soportan lo que se está haciendo desde Palacio Nacional, bueno, desde hace 8 años, a esta exigencia de contundencia, a esta exigencia de cero impunidad. Yo recuerdo, y creo que aquí está la clave para lo que quiero expresar, lo que quiero plantear, es que desde la calle Andrés Manuel López Obrador dijo siempre
que había que gobernar escuchando al pueblo, que el mandato era el del pueblo. Bueno, el pueblo no quiere seguir bajo esta idea de que los panistas y priistas pueden hacer cualquier cosa y no tiene consecuencias. Mira el caso de Alito. ¿Cuánto tiempo se ha estado esperando para que se vaya a juicio político o vayamos por el desafuero? O el caso de... ¿Alguien sabe, por ejemplo, en qué quedó la investigación de los dineros que le estaban llegando a Enrique Peña Nieto? No lo digo yo. Hasta en algún momento lo fue a decir Pablo Gómez cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera por petición, solicitud de Andrés Manuel López Obrador ante planteamientos de su servilleta. ¿Alguien sabe en qué quedó eso? Estoy tratando de dar ejemplos de por qué la gente, bueno, la gente, la misma, estoy seguro que mucha de esta gente que dice que cero impunidad y que quieren ver mano dura de la presidenta son los mismos que se quedaron con las ganas, igual que su servidor, de el juicio a los expresidentes, mi querido Jaime. Y yo creo que sí hay que hacer esa diferencia porque esto que dices tú que se llama, le pides el derecho de pataleo, pues no puede ser visto como parte de una situación necesariamente negativa para la presidenta, al contrario, porque se quiere que triunfe, que se quiere que le vaya bien, se necesita en algún momento ver esa mano dura. Bueno, esa figura que en algún momento nos dijo Andrés Manuel López Obrador era tan dura que él era fresa al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jaime. Sí, incluso esta frase que yo utilizo o esta expresión que yo uso, el pedirle a la presidenta el derecho al pataleo, si yo no creyera en Claudia Sheinbaum, yo voté por Claudia Sheinbaum, yo voté por Andrés Manuel, si yo no tuviera fe, cariño, respeto, admiración por Claudia Sheinbaum, yo no le pediría a ella derecho al pataleo, derecho a la rabieta, ¿no? ¿Por qué? Me importa un carajo que la presidenta me lo conceda o no. Sé que me lo concedería, por cierto. Si yo le digo, señor presidenta, con todo respeto, exijo aquí que usted me dé el derecho al pataleo y a la rabieta. Estoy encabronado por lo que ha hecho usted y estoy seguro que la presidenta lo aceptaría. ¿Por qué? Porque el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor y además de ser mi oficio, el de ser periodista y el periodista es el que siempre plantea, como tú hiciste ayer, las preguntas incómodas. Eso es la labor del periodista. Pero cuando yo digo exijo el derecho al pataleo y a la rabieta, es porque considero respeto a la presidenta, porque por primera vez, nos gobierna una mujer, que es una proeza, es casi un milagro el que haya llegado al poder una mujer como Claudia Sheinbaum. 2, se trata no solamente de una mujer, se trata de una mujer inteligente, brillante. A mí, no hemos tenido una jefa de Estado como Claudia Sheinbaum en los últimos décadas. Cada vez que yo la veo en la mañanera, dando respuestas pormenorizadas, acertadas, se sabe todo. Tú pregúntale al presidente de Pemex, se sabe todo. Pregúntale a la presidenta, oiga, señora presidenta, esto, por ejemplo, lo de la banca ayer, que van a quitar las comisiones, te da ejemplos, te explica, es pedagoga, ella ha sido profesora. O sea, tú pregúntale de las Fuerzas Armadas, tú pregúntale del TEMEC, ella lo sabe todo. Y esto no pasaba con anteriores jefes de Estado, como el ignorante de Vicente Fox, como el borracho de Felipe Calderón, como el iletrado de Enrique Peña Nieto. Por primera vez tenemos una presidenta que es brillante, es guapa, es realmente, lo tiene todo. Cada vez que llega a un escenario internacional, llega como estrella de rock. Coño, por primera vez, muchos mexicanos estamos orgullosos de nuestra jefa de Estado. Qué bueno. Por eso yo le exijo y le pido el derecho al pataleo. Es como pedirle a tu mamá, Oye, señora, mamá, déjame, aquí no estoy de acuerdo contigo y te quiero mucho y te respeto. pero fíjate, Jaime, qué interesantes momentos, ¿no? Estos periodistas de la vieja escuela, de los medios corporativos,
de los, todos estos, que en algún momento dicen que desde Palacio hay un ataque a la libertad de expresión. Bueno, que hay una dictadura, diría José Ramón Fernández, con la anuencia, la venia de Carmen Aristegui en una entrevista, que hay una dictadura. Nada dicen de lo que está pasando en Estados Unidos, Ándale. porque desde Estados Unidos vienen las presiones. Estaba viendo las declaraciones de Katie Lake, quien buscaba en su momento ser, creo que gobernadora de Arizona, si me acuerdo bien, que ahora es una de las asesoras senior, las asesoras principales del presidente, en una entrevista con Piers Morgan, para que vean la diferencia. Está pidiendo una purga masiva de los medios de comunicación. Está pidiendo que se despida a periodistas que critiquen a Donald Trump, exponiendo así, dicen, a esta administración de Donald Trump ante el aterrador deseo de controlar a la prensa y eliminar a las voces que disienten, que difieren, que critican lo que está haciendo Donald Trump. Si tuviéramos una declaración así mínimamente similar a esto, estaríamos ante qué en México. Y lo menciono porque desde Estados Unidos es de donde están viniendo también muchos dardos en la prensa o políticos contra esta presidenta que sale a dar la cara, reconocida incluso por este artículo que estás mencionando del Wall Street Journal, que me sorprende también que se sorprendan, fíjate lo que estoy diciendo, me llama la atención que se sorprendan porque trabaja mucho la presidenta. Pues por eso es presidenta. O sea, que alguien me explique por qué llama la atención que se levante a la mesa de seguridad, a la junta, a la reunión de seguridad temprano y que siga trabajando hasta altas horas de la noche. Bueno, entonces sí trabaja la presidenta por temas de seguridad, ¿no? Pero todo lo descalifican, todo lo desacreditan, no le dan tregua, pero lo pueden hacer con total libertad. Pero hacia Estados Unidos, bueno, tan es así que ayer estábamos hablando de Leo Zuckerman, de Daniel de Iturbide y de todos estos de Televisa que fueron a la gala de los corresponsales de la Casa Blanca con Donald Trump, solo por no dejar pasar estas declaraciones que me parecen aberrantes de Katie Lake, una de las asesoras de Donald Trump, mi querido Jaime. Sí, apenas ayer hablábamos de este entusiasmo, ¿no? De Raimundo Riva Palacio, Leo Zuckerman, Ariel Mostazos, Daniel Iturbide, que se sentaron ahí en la mesa todos los televisos para, ¿sabes?, darse un garbeo, codearse con los corresponsales de la Casa Blanca, cuando todos sabemos que esa cena de gala, muchos corresponsales de la Casa Blanca no van. Especialmente en esta época, Dan Lemon, yo decía, Dan Lemon salió y dijo, yo no voy a ir a esa puta cena porque todo es hipocresía, porque se necesita denunciar este gobierno, yo no me voy a poner elegante para rendirle y soltar un jijiji, jajaja con Donald Trump, ¿no? Un hombre que lo ha perseguido, lo ha encarcelado, lo ha arrestado a Don Lemon. Y qué decir del FBI, el FBI está investigando un reportero porque puso en evidencia a Kash Patel, el director del FBI, que puso en equipo del SWAT, de los equipos de respuesta rápida, para que llevaran a su novia, a que le pintaran las uñas, a que le hicieran el pelo, de compras, los trae de guardaespaldas a un equipo del SWAT, ¿no? Entonces, Kash Patel indignado dice, voy a denunciar al Wall Street Journal. Ahora, advertencia, ojo, yo creo que tal y como están evolucionando las cosas en Irán, Irán está maniobrando de una forma tan magistral que está quitándole a Donald Trump la posibilidad de declarar una victoria en esa guerra estúpida a la que lo arrastró Benjamín Netanyahu. Si las cosas salen mal en Irán, tal y como pinta que va a ser así, ojo, cuidado con la rabieta que va a tener Donald Trump y sobre todo la urgencia que va a tener Donald Trump
de presentarse como un presidente decisivo, como hizo en el show de su presunto intento de asesinato en la cena de gala de la Casa Blanca. Entonces, yo creo que quien tendría que preocuparse si las cosas le salen mal en Irán, tendría que preocuparse México, Cuba y Colombia, porque falta todavía para las elecciones de noviembre próximo. Y si pierde Donald Trump y los republicanos el control de la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, juicio político, juicio político contra Donald Trump o destitución bajo la enmienda 25 por considerarle inepto, por cuestiones de salud, por cuestiones de lo que tú quieras, por ser un imbécil, por tener realmente un egocentrismo exacerbado, un narcisismo maligno. Yo creo que eso tendría que preocuparnos a nosotros como país, como nación, y sospecho que yo, la verdad, tengo que, y aquí quizá me falte cortar, cortar un cabo suelto que tengo en el caso de relaciones exteriores. Las cosas que se vienen de aquí a noviembre van a ser complicadas, muy difíciles, y yo no sé, que quiero equivocarme, yo no sé si Roberto Velasco va a estar a la altura de las circunstancias de aquí a noviembre, cuando Donald Trump va a actuar de manera alocada, desesperada, si las cosas le salen mal en Irán, que es, yo creo, lo que va a pasar. Ojalá que te equivoques. ¿Sí? Ojalá que te hayas equivocado cuando dices que la presidenta no ha actuado con firmeza y que solo sea cuestión de tiempo. Porque Ojalá. lo que entiendo es que mucho de lo que se defina lo tendrá que determinar después de la investigación de la Fiscalía General de la República que encabeza Ernestina Godoy, porque al final incluso para un juicio político se necesita que lo solicite la Fiscalía General de la República. No nos olvidemos de eso. Ahora, si bien es cierto, parece que está en charola de plata, que no se necesitarían meses para determinar si se violó la Constitución o se violó las leyes, pues sí hay que recordar que se tienen que ir por las instancias correspondientes. Pero bueno, yo creo que se viene la presidenta en cualquier momento, mi querido Jaime. ¿Por qué no cerramos con esta honestidad y con el derecho de pataleo por delante, pidiéndole a la gente que te respalde, porque seguro vas a seguir hablando de estos temas en No Apto para Cínicos a partir de la 1 de la tarde, querido Jaime? Y con el deseo sincero, honesto de equivocarme, porque yo creo que los periodistas tendríamos que tener la humildad de reconocer que de vez en cuando nos equivocamos. Yo quiero pensar que a lo mejor estoy equivocado, y lo digo de buena fe, de verdad, porque quiero equivocarme, porque tampoco le quiero dar carnita a esta gente del Wall Street Journal que nos presenta a una presidenta así poco menos que una mujer reducida, incapaz de desmarcarse de la larga sombra de Andrés Manuel López Obrador. Eso no es verdad. Andrés Manuel López Obrador lo dijo una y otra vez. Tenemos una presidenta que no es fresa como él, es una giganta. Vamos a hablar de estos temas a partir de la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la extraordinaria periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen cariñosa como Hildy, y Yago Batusay, que últimamente anda muy, pero muy indignado por este asunto de que la CIA haya penetrado en su territorio. Tú sabes que Yago es pueblo originario, tiene un rancho, dicen que todo Chihuahua es su rancho, así es que está indignadísimo por lo que ha pasado. Los espero a las 13 horas. Y maestro Paco, por favor, ya, por favor, Repórtate, repórtate, Paco. despierta, Paco. Mi Bueno, querido Jaime, estamos al pendiente. Muchas gracias, el maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos a partir de la 1 de la tarde para que no se pierda el espacio y para que lo apoye. Apóyele con los likes, apóyele con los superchats, apóyele con las suscripciones para que siga avanzando. Y yo le sigo pidiendo los likes, likes en esta transmisión porque tenemos más de